muchísimas gracias por darnos esta entrevista para Entre Libros. Muchas gracias. Uno de los libros más, más importantes dentro del conjunto de su obra es probablemente Las genealogías. Sí. Y ahí ocurre algo muy particular, que digamos, a contracorriente de la tradición en la representación del padre, normalmente es presentado como una figura autoritaria, vinculada tal vez con la crueldad. En el caso suyo, el padre es una figura más bien muy positiva, ¿verdad? Y muy fuerte también, ¿verdad? Sí. Bueno, mucha gente me dice que es un libro donde el padre es mucho más fundamental que la madre. Creo que sí, pero los dos fueron muy importantes para mí, los dos fueron figuras muy específicas, ¿no? Mi madre era una mujer también muy inteligente, ella como que le daba, como que medulaba a la casa, ¿no? Pero mi padre era un hombre muy encantador, muy seductor, muy inteligente, con mucho sentido del humor, muy curioso. Entonces, muy fascinante como personaje, ¿no? Entonces, pues fue muy fundamental para mí. En el libro se menciona también una amistad con Trotsky, ¿no? Sí, Trotsky vivió aquí, murió aquí, y mi padre se parecía mucho a Trotsky, porque usaba el tipo de barba que usaba Trotsky, tenía el mismo tipo de pelo. Mi padre tenía un amigo que trajo a Trotsky a México, que era Diego Rivera. Ajá. Entonces, a través de Diego Rivera, hubo una vinculación más directa con Trotsky, y aparte porque mi padre era un hombre muy curioso, que se metía por todas partes y siempre tenía relaciones con muy diversos medios, ¿no? Entonces, por eso lo tomo tan en cuenta en mi libro. Luego hay otro libro, un poco posterior a las genealogías, que es Yo también me acuerdo, que tiene desde el título esta postura afirmativa, que de alguna manera también prolonga, digamos, la idea de vivir recordando, ¿no es cierto? Y el libro supone también un repaso casi por muchos momentos de su propia experiencia vital. Sí, es decir, mi escritura es muy autorreferencial, es decir, es una autorreferencialidad que no funciona de una manera cronológica directa, sino que es más bien una autorreferencial parcializada, fragmentarizada, ¿no? En donde la biografía se va entregando como por chispazos, por fragmentos, ¿no? Ahora estoy haciendo un libro que tiene que ver mucho con lo que las redes sociales me han inspirado, y dentro de ese libro también voy a meter elementos autobiográficos, pero en realidad esos elementos autobiográficos son más bien la historia de mi corazón, porque tengo un pequeño problema con el corazón y me van a hacer una operación, y entonces estoy trabajando todo lo que tiene que ver con el corazón, con el tipo de operación que me van a hacer, con el tipo de daño que tengo en el corazón, etcétera, y entonces es una autobiografía mía, pero parcializada a través del corazón. A partir del corazón. Sí. ¿Y va a incorporar en ese libro sus estados de Facebook? Yo los sigo. Algunos de ellos, sí, algunos de ellos. En realidad lo que estoy incorporando son las noticias de Facebook, las noticias sobre todo que iba a hacer un libro de los estados, empezó haciendo así, pero a la larga acabé utilizando toda una serie de noticias en donde, como decía yo hace un momento, en donde es totalmente flagrante la coexistencia de noticias que tienen un valor muy distinto entre sí y que se ponen en el mismo nivel, ¿no? Es decir, que hay cosas que son verdaderamente capitales de lo que están pasando en el mundo y que las ponen como cosas son totalmente... Con grandes tonterías, digamos. Frívolas, inútiles, etcétera, que suceden, ¿no? Que son importantes también, pero que son muchísimo menos, categóricamente menos importantes y que acaban teniendo, desgraciadamente, la misma importancia jerárquica y rompen completamente con la capacidad de jerarquización que tenemos, ¿no? Como que estamos perdiendo esa posibilidad, ¿no? Se está pulverizando nuestro concepto del mundo, ¿no? Y puestas las cosas en una balanza, Facebook nos ha hecho
¿Nos ha hecho más bien o nos ha hecho mal? Bueno, creo que todas las cosas que se inventan son muy positivas y son muy negativas, ¿no? Negativa la televisión y maravillosa la televisión. El WhatsApp es importantísimo, la capacidad de comunicarse inmediatamente con la gente y de tener ese contacto a mí me parece importantísimo. No podría yo ya no podría yo entender el mundo si no tuviera yo WhatsApp, ¿no? Lo cual es también horrible decirlo, ¿no? Pero así sucede. Entonces, el Facebook ha fomentado mucho, yo digo que hemos llegado a escribir hiperbolarios, ¿no? Es decir, que la hipérbole es una figura retórica que se anula a sí misma, porque en el Facebook hemos perdido también la noción de qué cosas son importantes y no son importantes. Y el narcisismo se ha convertido, es como una selfie perpetua, ¿no? Así es. Entonces me parece que eso también es un fenómeno digno de analizarse y creo que lo estoy trabajando en este libro que estoy escribiendo, ¿no? Hay un nombre capital en la narrativa mexicana del siglo XX, que es Juan Rulfo. ¿Usted conoció a Rulfo? Sí, pero a Rulfo lo conocí bastante, sobre todo porque lo veía yo muy a menudo en librerías y cafés donde él iba. Además, Rulfo fue muy generoso conmigo porque aceptó participar en una clase de literatura mexicana que yo estaba dando con alumnos jovencitos de la preparatoria y vino a la preparatoria a mi clase. Cierto mito quiere hacer aparecer a Rulfo como un hombre triste. ¿Era de verdad un hombre triste? Yo creo que sí era un hombre triste. Él mismo dice que yo creo que era un hombre triste y al mismo tiempo fue un hombre bastante muy irónico, muy satírico, con un sentido del humor muy negro, ¿no? Que gozaba mucho también de la vida, por ejemplo, toda su vida como fotógrafo, su relación con el paisaje mexicano y con la arquitectura mexicana y con los habitantes de México, es una relación muy intensa, muy gozosa y muy estética, extraordinaria, ¿no? Esas fotos de alguna manera son una prolongación también de su propia narrativa. Sí, ¿no? sí. Él ve las cosas como ve su narrativa, ¿no? Exacto. Ese mundo desolado, trágico, pero siempre con un sentido del humor muy cabrón, diría yo, ¿no? Hay dos mujeres poderosísimas en la historia y en el imaginario de México: la Malinche y Sor Juana. Sí. ¿Qué importancia tienen? ¿Mantienen vigencia? ¿Son referencia? Pues yo creo que son fundamentales, ¿no? La Malinche es un personaje que ha ido emigrando históricamente, ideológicamente, que fue un personaje muy importante para la conquista y que aparece como figura emblemática en todas las crónicas, específicamente, bueno, en todas. Y en la época de la colonia se convierte en unas figuras más importantes porque ayuda a Cortés a la conquista. Con la independencia de México cambia totalmente su signo y se vuelve de ser la mujer paradigmática, extraordinaria, se vuelve la traidora, ¿no? Y que ese es un tema que se persiste a lo largo del 19 y del 20. La idea de ser malinchista es una frase acuñada hace mucho tiempo, ¿no? Ser malinchista es preferir lo extranjero. En los últimos años del siglo XX hubo muchos textos que se acercaban a la Malinche y que la analizaban de otra manera, de maneras muy distintas, incluyéndome a mí. Ella se convierte en una figura tan importante como la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es la tercera figura la primera gran figura. Es un gran ícono, digamos, sí, para la historia y la cultura mexicana. Nosotros no tenemos santos, porque ustedes tienen Santa Rosa de Lima, pues nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe, no podía competir nadie con ella, ¿no? Claro. Entonces creo que es muy importante. Y Sor Juana, pues es la figura literaria más importante que hemos tenido. Es decir, yo creo que está al nivel, bueno, es la gran poeta, y es una poeta que es fundamental en la historia de la literatura de México y de todos los siglos de oro, ¿no? Es la última gran figura de los siglos de oro y fue muy conocida en muchos países, en Portugal, hasta en algunos países de Escandinavia, etcétera.
era conocida. Y en América Latina, bueno, en Perú la Claro. veneraban, ¿no? Es decir, veneraban, fue muy exacto. importante la correspondencia de Sor Juana, y los libros de Sor Juana llegaban a toda la colonia, ¿no? ¿Es usted feliz escribiendo? A veces soy feliz, a veces soy infeliz, depende de la escritura y depende de si me sale o no, ¿no? Generalmente cuando escribo ficción soy más feliz que cuando escribo ensayo, porque me cuesta más trabajo el ensayo, pero también cuando logro decir lo que me interesa en el ensayo y sale bien un ensayo como los que escribí sobre la Malinche, sobre Sor Juana, Ajá. me fascina, ¿no? Muy agradecido por esta conversación, Margot. Muchas gracias por volver a platicar con usted.